Entonces habíamos quedado aquí con las características que tenían que tener el agua y qué es lo que teníamos que medir en el agua. También hay parámetros que hay que medir en el alimento. Yo no me voy a meter en esta parte porque en la unidad de alimentación se van a determinar los parámetros que hay que tener en cuenta, ¿sí? Bueno, cuando hablamos de desinfección, es una forma de matar, ¿sí?, algunos virus, bacterias, hongos, protozoos, ¿sí? No es la eliminación total. Lo vamos a ver un poquito más adelante en otras unidades, pero sepan que existen algunos sistemas portátiles hoy en día que nos permiten realizar una desinfección de alta calidad mediante el uso de peróxido de hidrógeno. Personalmente, yo tengo el equipo que está aquí en el medio, que es fantástico, es del tamaño de una aspiradora doméstica, digamos, y lo que hace es vaporizar, nebulizar en el ambiente peróxido de hidrógeno. ¿Qué es lo bueno del peróxido? Que se puede desinfectar, como veníamos diciendo, equipamientos electrónicos, sin dañarlos, ¿sí? Hoy en día hay equipos especialmente diseñados para bioterios, como es el tercero, pero digamos, los portátiles, los más portátiles chiquititos, funcionan muy, muy bien. Se pueden colocar en diferentes lados, por ejemplo, en las lavadoras grandes que habíamos visto al principio del equipamiento, se pueden conectar estos sistemas de lavadora para meter directamente una cabina de bioseguridad, por ejemplo, y desinfectarla de una forma muy fácil, muy rápida, ¿sí? Los ciclos son cortos, son de minutos, y los ciclos dependen también del volumen de la habitación, ¿sí? En general antes eran muy caros, ahora con el tema del COVID han pasado a ser bastante más económicos, y es una forma de, no reemplaza la esterilización porque es de desinfección, pero cuando tenemos equipos sensibles al agua, que no podemos esterilizar mediante autoclave, mediante vapor húmedo, podemos utilizar este tipo de equipos, ¿sí? Realmente recomendables para, por ejemplo, cuando tenemos que pasar elementos de una zona a otra, podemos poner este equipo en estas trampas airlocks y utilizarlo, ¿sí? En bioterios que he visitado los utilizan en estos pasajes, en airlocks, para todo el equipo, si está, por ejemplo, es una unidad de biocontención, antes de sacar los materiales al lavado, lo que se hace es un ciclo de peróxido para asegurarse de que lo que sale de ahí ya está inactivado. Los usos son varios. Puede ser para unidades de biocontención o para unidades donde querramos hacer una desinfección previa al ingreso de animales o cuando hemos terminado un procedimiento. En general se llaman all in, all out, que entra, se hace el procedimiento y se eutanasian los animales, y luego de la eutanasia, para limpiar, se utilizan los agentes de limpieza, y para desinfectar luego se puede utilizar este tipo de equipos con peróxido de hidrógeno. Algo importante, solo es para equipos y ambientes, no tiene que estar ni poblado con animales ni personas presentes, ¿sí? Bueno, y además todo esto va de la mano de la validación. La validación de los equipos grandes, como hemos visto, se puede bajar la información digital y además se pueden utilizar indicadores químicos, biológicos, ¿sí? En el caso de esterilización, seguramente vamos a hablar el jueves, que se usan indicadores químicos y biológicos específicos para cada uno de los equipos. En el caso de estos que yo les venía hablando del peróxido de hidrógeno, se pueden utilizar estas tiritas de papel, que lo que hacen es cambiar de color si el proceso estuvo bien hecho, ¿sí? Entonces,
Esto luego se pasa a un registro. No se dejan las tiritas pegadas en ningún lado. Bueno, si uno quiere puede guardarlas, pero en general lo que se hace es registrar cada uno de los procesos, ¿sí? Las cabinas de cambio. Hoy en día tenemos un montón de marcas que son más o menos accesibles de acuerdo al precio, ¿sí? Que nos permiten estar sentados cambiando las jaulas o parados, ¿sí? Y dentro de los bioterios hay dos tipos, la clase 1 y la clase 2. La clase 2 se utiliza para instalaciones de biocontención, y la clase 1 es la que habitualmente vemos en bioterios convencionales para el cambio, ¿sí? ¿Qué es lo que hace la clase 1? Tiene un filtro EPA, donde toman aire del ambiente, lo filtran y lo pasan a, digamos, las jaulas que están adentro, ¿sí? Todo el aire que reciben estas jaulas está filtrado previamente, está tratado por un filtro EPA. Entonces, lo que va a estar llegando, el aire que va a estar llegando a nuestros animales, va a estar filtrado. Los filtros EPA, como hemos visto en la charla anterior, son filtros de alta eficiencia, ¿sí? También están los ULPA, ¿sí? Pero en este caso, en general, usamos los EPA, que también tienen una duración. No hay que confiarse durante años sin chequear la permeabilidad, la consistencia del filtro EPA, ¿sí? Porque se van tapando a lo largo del tiempo. Dependiendo de cada modelo, de cada fabricante, son las indicaciones de la frecuencia de cambio de este filtro EPA. Entonces, fundamentalmente, ¿para qué se utilizan? Para abrir las jaulas, si tenemos jaulas de racks ventilados o animales inmunodeficientes, que en general los mantenemos en racks ventilados, se abre la jaula adentro del flujo laminar de estas cabinas de cambio clase 1. ¿Sí? Si estamos trabajando con animales infectados, vamos a tener que utilizar cabinas clase 2. ¿Qué es lo diferente de estas cabinas? Que el aire que también sale es filtrado antes de la salida con otro filtro EPA. ¿Sí? Entonces ya pasarían a ser clase 2. Y hay un tercer tipo que se utiliza en instalaciones ABCL3, 4, que son patógenos, que son letales, que se transmiten a través de vías aéreas, donde se filtra una vez más, ¿sí? Todo es filtrado. Dentro de la clase 2 hay diferentes tipos, A, B, C, ¿sí? Pero fundamentalmente quédense con estas ideas, que estas son cabinas de cambio que permiten resguardar la calidad de la muestra, de los animales, de los suministros que nosotros pongamos dentro, ¿sí? Y cuando estamos haciendo un procedimiento en estas cabinas, ¿se acuerdan que veíamos el video que tenían separado el área sucia del área limpia? Bueno, aquí también hay que tener cuidado de colocar los materiales de una forma donde separar las áreas, ¿sí? En general, a mí me gusta ponerle una cinta roja para visualizar hasta dónde tengo permitido colocar una botella usada, por ejemplo, que puede no estar sucia, pero está usada. Entonces no cruzo los materiales entre estas dos áreas. Siempre antes y después del uso hay que desinfectarlas, ¿sí? Completamente, no solamente la superficie donde van los materiales y los animales. Es conveniente también limpiar y desinfectar toda la protección de policarbonato para asegurarse de que estén bien hechos los procesos. Bueno, otra ayudita en equipamiento que tenemos hoy en día es, ¿se acuerdan antes, años antes, cuando tirábamos la viruta sucia en contenedores o en bolsas y en general las alergias? Es un problema de salud laboral constante en este tipo de instalaciones. Bueno, hoy en día tenemos estas cabinas de desecho de lechos sucios, ¿sí? ¿Qué van a hacer estas cabinas? Lo que van a hacer es tomar el aire
y las partículas que nosotros estemos raspando de las jaulas y lo van a filtrar. Entonces, todo ese material que también lleva, si uno quiere, algunos patógenos, pelos, orinas, albúminas, ¿sí? De los animales, de las fecas y las orinas, van a ir filtrados, se nos va a llevar esta campana como de extracción, ¿sí? Y no va a permitir que nosotros estemos en contacto. ¿Sí? Hay de diferentes tipos, hay grandes, hay más pequeñas, hay simples. La verdad es que es un equipamiento que uno hasta podría realizar, podría hacerlo, ¿sí? Con una campana de extracción buena de cocina, hasta se puede hacer, ¿sí? Y en general no son tan caras. Lo bueno es que son portátiles, entonces uno lo puede mover en diferentes zonas del lavado. ¿Mm? Y si nos vamos a instalaciones más grandes, con mucha más cantidad de animales, de jaula, u otro tipo de especies que requieren una limpieza y desinfección más fuerte, más robusta, podemos utilizar sistemas de aspirado, que ya sean centralizados, o sea, yo les mostraba esto, pero antes de esto puede estar el sistema centralizado de aspiración, ¿sí? ¿En qué se basa esto? Es un ciclón que habitualmente está fuera de la instalación porque genera mucho ruido, y nosotros en el lavadero vamos a ver una manguera de aspiradora grande, ¿sí? Vamos a aspirar el lecho de cada jaula con esta manguera y finalmente mediante ductos este material va a ser almacenado en contenedores antes de pasar por después de pasar por esta aspiradora, ¿sí? Eso es para instalaciones muy grandes. Por otro lado tenemos sistemas de aspiración portátiles, que si tenemos conejos o cerdos, perros, lo que sea, pueden congeniar esta parte de aspirado con la de limpieza por presión, ¿sí? En general se usan equipos portátiles industriales, ¿sí? Y agentes de limpieza y desinfección adecuados. ¿Sí? Muy bien. Hasta acá hemos visto los equipamientos más usuales dentro de los bioterios, obviamente hay muchos más, pero quiero dejar la parte de esterilización para la semana que viene. Algo muy importante es la validación de todos estos procesos. No se trata de llegar y limpiar y desinfectar como en mi casa, en un mesón. No, acá tiene que ser todo en base a POEs, como habíamos visto al principio. Y además uno tiene que validar los procesos, porque si no, la tarea queda incompleta. ¿Cómo sé yo que realicé una buena desinfección, una buena limpieza? Bueno, hay diferentes métodos, ¿sí? Y la frecuencia de esta validación va a depender de cada una de las instalaciones. Si yo quiero validar una vez por semana o, por ejemplo, si estoy pasando peróxido de hidrógeno, voy a tener que validarlo en cada ciclo, porque yo no sé si el peróxido llegó a nebulizarse debajo de una mesada, por ejemplo, ¿sí? Y ahí voy a tener que poner un indicador. Entonces, hablamos de indicadores colorimétricos, ¿sí? Que van cambiando de color, que esos son inmediatos. Hablamos de validación en autoclave, que ya lo vamos a ver, que son indicadores biológicos y también colorimétricos. Y además tenemos tres más. Podemos hacer pruebas de PCR en los filtros de aire, de entrada y de salida, por ejemplo, de las campanas que habíamos visto para el cambio de los animales. Podemos utilizar, hoy en día existen unos equipos pequeñitos, portátiles, que miden la actividad de ATP, que es la adenosina trifosfato. Esto es la energía que utilizan las células. Y cuando se libera este ATP, se puede medir por bioluminiscencia, ¿sí? Emiten una luz, un aparato que nos muestra si hay actividad celular mediante luz, en base a eso. Hoy en día la verdad es que hay muchísimos tipos y precios, ¿sí? Y marcas, pero tengan en cuenta de que la actividad celular
que puede ser patógeno o no, ojo, porque mide todo, se puede medir mediante aparatos portátiles. Y una forma de la más común en los bioterios es utilizar agar, ¿sí? En placas ROAC o en otro tipo de placas de cultivo. En general son como chorizos, como rollos de agar que uno pasa por las superficies que quiere muestrear y lo mete en cultivo para medir el crecimiento bacteriano, ¿sí? Esto es muy importante para validar los procesos de lavado, de desinfección, de materiales, de la sala. Podemos usarlo en todos. Muy bien. Entonces, hasta acá habíamos hablado de por qué es importante los cuidados esenciales, cuáles eran los cuidados esenciales que no podemos dejar pasar en el bioterio. Hemos hablado un poquito de procedimientos operacionales estandarizados, cómo redactarlos, quién los tiene que redactar, cómo ponerlos a prueba. Hablamos del equipamiento, hablamos de validación de los procesos, y ahora nos vamos a meter en la parte de registros, que es lo más tedioso quizás en un bioterio. ¿Y por qué? Porque esto incluye mucho el tiempo del personal, ¿sí? En general, cuando planificamos registros tenemos que tener en cuenta que no le quite demasiado tiempo al personal. ¿Por qué? Porque esto es como una balanza. Si yo quito tiempo demasiado al personal para que hagan los registros, las tareas me van a quedar pendientes de hacer, ¿sí? Entonces, esta balanza hay que tenerla muy en cuenta. En cuanto al equipamiento, ¿qué registro deberíamos llevar? En general, uno piensa, bueno, un equipo, tengo que tener la chapita que viene en cada equipo que tengo que registrar. ¿Qué modelo es? El número de serie, ¿sí? Que es como el ADN de cada equipo, quién lo fabricó, cuándo se fabricó, qué frecuencia de mantenimiento, cuáles son los repuestos que tengo que cumplir en este mantenimiento, porque no todos los repuestos de todos los equipos se cambian con la misma frecuencia, ¿sí? Y las fechas de los mantenimientos y el resultado. Eso es lo mínimo que deberíamos mantener de cada uno de los equipos. ¿Por qué es tan importante mantener estos registros? ¿Por qué son imprescindibles? Bueno, el que tiene que organizar un bioterio lo sabe, porque nos permite a nosotros mantener una buena gestión. Tiene un impacto directo con lo que yo les contaba de esta productividad laboral. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es, cuanto más gestión, más buena gestión, vamos a elevar la productividad laboral. Nos permite planificar las tareas, programar las actividades laborales para ayudar a completar las tareas asignadas de manera eficiente. Como yo les decía, mayor tiempo, las tareas van a quedar pendientes. Entonces, este equilibrio es muy importante. Vamos a organizar, ¿con quién? Junto con el personal, ¿sí? Todos tenemos que identificar las metas, cuáles son las prioridades y qué recursos tenemos en función de lo que queremos hacer. Quizás tenemos muy buenas ideas, pero los recursos no nos acompañan. Y eso sucede muy habitualmente en los bioterios, donde la asignación de recursos, en general, no somos prioridad en las instituciones. Eso es bastante frecuente, ¿sí? Pero bueno, pensemos con los recursos que tenemos o con los que podamos conseguir a corto plazo, cuáles son las prioridades y hasta dónde queremos llegar, ¿sí? ¿Cuáles son los registros más frecuentes que sí o sí tiene que haber en los bioterios? ¿Cuál es el alma de los bioterios? Los animales, ¿sí? Entonces, cuando ingresamos animales, tenemos que mantener los registros de adquisición, obviamente del estatus de salud, del seguimiento
y de la disposición final de cadáveres, ¿sí? Todo eso tiene que estar bien registrado. Por ejemplo, de dónde vinieron, cuándo vinieron, cuántos vinieron, ¿sí? El seguimiento en cuanto al pedigrí, y si hago eutanasia o se mueren, dónde los voy a disponer, quién finalmente se los va a llevar para incinerar, cuál es la empresa, con qué frecuencia viene esa empresa, ¿sí? Voy a tener que contar con un freezer, qué animales están en el freezer. Bueno, todo eso tiene que haber un registro. El registro de cuarentena y testeo de salud. Esto también, porque nos va a permitir saber cuántos animales puedo ingresar o si tengo que esperar para ingresar animales. ¿Sí? La cuarentena en la mayoría de los bioterios es obligatoria, ¿sí? Y en otros no, porque los animales que vienen de un proveedor pueden ser ya testeados y certificados que están libres de los patógenos de interés. Y los test de salud, obviamente, siempre, ¿sí? El estatus de salud es fundamental. Si estoy realizando producción de animales, voy a tener que llevar pedigrís. Hay diferentes formas, yo los voy a mostrar más adelante, cuáles son los más usuales, pero todo lo que tenga que ver con el nacimiento y muerte de los animales es fundamental. Por otra parte, si estamos en una instalación donde se realizan procedimientos experimentales, tengo que tener a mano cuáles son esos procedimientos, cuándo se hacen esos procedimientos, quién está a cargo, quién es el teléfono de contacto en emergencias, ¿sí? Todo lo relacionado con estos procedimientos experimentales. Los procedimientos de limpieza, como les contaba, desinfección, esterilización, también tienen que estar documentados. El inventario de medicamentos, ya sean sustancias que estén con receta retenida, como son los, puede ser ketamina, los anestésicos, ¿sí? Algunos fármacos que son opioides, que también se utilizan en medicina veterinaria, bueno, y fármacos que no son retenidos también, ¿sí? Los analgésicos, si estoy, por ejemplo, centralizando la distribución de esos fármacos, tengo que saber a quién le estoy asignando cada alícuota. Como ya les contaba, un registro de inventario, de stock y del mantenimiento de todos los equipos, ¿sí? Y cuando ingreso suministros, como pueden ser, no sé, jaulas, alimento, desinfectantes, material desechable que podamos utilizar, ¿sí? Todo eso también tiene que estar registrado, porque nos permite gestionar de una forma más eficiente y solicitar cuando me va quedando poco con mayor eficacia, ¿sí? Esto es lo que tiene que ver con la gestión de una instalación, ¿sí? Yo les cuento mi experiencia personal. Hace poco empecé a trabajar en otra instalación, entonces no teníamos muy en claro cómo hacer este tema de registros, ¿sí? No había registros de suministros, ¿sí? La gente siempre se quejaba de que, pucha, se acabó y nadie avisó, y bueno, esas cosas pasan habitualmente en los bioterios. Entonces lo que hicimos fue un registro donde cada porción, por ejemplo, tengo un ministro, que es un técnico, que es ministro, lo nombramos ministro de alimentos. Entonces, él tiene la función de semanalmente, nosotros hacemos una reunión semanal del personal, entonces, personalmente, cada sesión, cada ministro lleva el stock de cada uno de sus departamentos, ¿sí? Esa es una forma muy buena de integrar al personal en estos temas de registro que a veces son tediosos, ¿sí? A nadie le gusta en realidad porque es pérdida de tiempo. Bueno, capacitación del personal también. Cuando estamos entregando una instrucción, ya sea de procesos o de de procedimientos experimentales, por ejemplo, manipulación de animales, sugestión, administración de sustancias, toma de muestras. Si la persona completó la capacitación de forma satisfactoria, eso tiene que estar registrado. Y eso le va a servir también al SICUA
cuando evalúe proyectos donde estén involucrados este tipo de procedimientos, saber que esa persona ya fue capacitada y es capaz de realizarlo, ¿sí? Seguridad y salud ocupacional también, si la institución da cursos o capacitaciones en cuanto a, por ejemplo, salud ocupacional, planes de contingencia, planes de evacuación, de emergencia, lo que sea, todo eso tiene que estar documentado. ¿Mm? Y obviamente firmado por la persona que recibe la instrucción. Y finalmente tenemos que tener in situ, nosotros tenemos en cada sala los protocolos aprobados por el Comité de Ética para asegurarnos de que el investigador está asignado a este protocolo y va a realizar ciertos procedimientos, ¿sí? Y eso también nos permite una mayor transparencia con los técnicos. El técnico, antes de entrar a la sala, directamente se fija en los documentos que están colgados fuera y ahí puede revisar cuáles son los procedimientos que están asignados a esa sala, ¿sí? Bueno, algo de lo más tedioso que hay en los bioterios es el registro diario de las actividades dentro de una sala de animales, ¿sí? Una forma más sencilla de organizar esto es listar las actividades que habitualmente se realizan dentro de la sala con los animales y colocar la frecuencia en la que tienen que ser llevadas a cabo estas actividades. Entonces, el técnico lo único que tiene que hacer es directamente hacer un check en cada una de las actividades y esta tabla está dividida por día, entonces en un solo documento tenemos las actividades mensuales, ¿sí? Es una forma fácil de transparentar lo que se hace y lo que no se hace dentro de la sala, porque quizás una actividad que esté asignada a hacer cada 2 semanas, justo el técnico no pudo en esas 2 semanas y lo hace la semana siguiente. Entonces es una forma muy visual de verificar que las actividades se hayan realizado, ¿sí? Este es un ejemplo. Les voy a mostrar el ejemplo que nosotros tenemos, ¿sí? Nosotros lo simplificamos porque no tenemos tantos animales, tantas especies, tenemos dos, perdón. Y además no tenemos tantos técnicos, ¿sí? Hay tareas que las ejecutan diferentes técnicos, ¿sí? Pero hay un responsable de sala, eso es lo importante, que alguien sea el responsable. ¿Sí? Entonces lo que habitualmente pedimos, le requerimos, es que haya un chequeo y registro de los parámetros ambientales. Lo que ven acá no es el registro de temperaturas ni de humedad, ¿sí? Para eso existe otro registro. Tenemos racks ventilados y tenemos que controlar además de la temperatura y humedad ambiental los parámetros de las unidades manejadoras de aire de cada rack ventilado. Entonces, tengo que chequear si las... Mica, no te escuchamos bien. No se te escucha bien, algo pasó con el audio. ¿Se escucha? Ahora sí. ¿Sí? Ahora. Perfecto. Genial. Me acerqué un poquito más al micro. Muy bien. Entonces, esto es el chequeo general, pero además hay registros para cada una de las actividades, ¿sí? Y esta es la otra parte donde están las actividades semanales, ¿sí? De acuerdo a la frecuencia de cada instalación, ustedes pueden colocar las actividades o tareas que estén asignadas. Esto es lo que les comentaba antes, ¿sí? Nosotros tenemos un registro aparte de temperatura y humedad de las salas y de las unidades manejadoras, ¿sí? Y es bien simple. Fecha, temperatura máxima, temperatura mínima, humedad relativa ambiente, qué hora se toma. Acuérdense, nosotros le pedimos de mañana y de tarde, ¿sí? Porque acá hay una amplitud térmica enorme dentro del día, entonces, sobre todo ahora en cambio de estación,
queremos garantizar que las salas estén dentro del rango de temperatura ideal, ¿sí? Que no se dispare. Entonces, los técnicos tienen que chequear mañana y tarde. ¿Mm? Muy bien, esos son los registros generales de sala. Pero ya cuando nos vamos a lo particular, a los animales, tenemos que tener cada uno de los corrales, de las jaulas o de los recintos identificados, ¿sí? Y además tenemos que tener cada uno de los animales identificados. Las formas de identificar a cada uno de los animales los vamos a ver en cada unidad específica de la especie. Entonces, lo que vamos a hablar acá es cómo se identifican las jaulas. Hoy en día, como novedad, tenemos estos sistemas de código de barras, ¿sí? Que mediante un lector nosotros podemos obtener la información mucho más fácil. Esta clase de tarjetas, ¿sí? Se hacen en forma electrónica, donde se asigna aleatoriamente un código de barras a cada uno de los animales o cada una de las jaulas, o las dos cosas, ¿sí? Dependiendo de la complejidad de cada sistema, uno puede discernir en, bueno, voy a otorgar un código de barra a la jaula y a cada uno de los animales. Entonces, cuando yo lea cada uno de los animales, me va a aparecer en pantalla los datos de cada animal. Cuándo nació, en qué protocolo está, de dónde fue, cuáles son los padres, por ejemplo, de dónde fue ingresado, ¿sí? Todo eso va a estar en la información. Esto es como una forma, si uno tiene un bioterio automatizado, ¿sí? Y digital. Pero hacia allá vamos, sépanlo, que hacia allá vamos, porque esta tecnología que se ve tan robótica, tan compleja, hoy en día está abaratándose un montón, ¿sí? ¿Y qué es lo que permite? Mayor eficiencia en la carga de datos. Nos demoramos mucho menos hoy en día en escribir en el teclado de una computadora que en escribir a mano, ¿sí? Y acá les muestro otro tipo de identificación de jaulas, de tarjetas, ¿sí? Estas a mí me gustan porque también tienen identificado los experimentos, ¿sí? Si son animales irradiados, si son animales infectados que tienen que estar en biocontención, si son estándares o si están en cruza, ¿sí? Y dentro de cada una de estas tarjetas está la información que necesitamos. Siempre tengan en cuenta que tiene que estar el número de la aprobación del SICUA. Por eso nosotros tenemos también los procedimientos aprobados como registro, ¿sí? Porque fácilmente podemos ir a ver, ok, este animal que está acá en este protocolo aprobado corresponde a tal investigador o está bajo este tratamiento, si la tarjeta no me permite obtener esa información, ¿sí? Entonces, como ven, los registros se correlacionan. Bueno, todos estos datos van a depender mucho, mucho de cada instalación, la cantidad de personal y cuánto tiempo podemos invertir en esto, ¿sí? Hay registros también clínicos, ¿sí? Que nosotros deberíamos llevar siempre que hay una intervención donde nos permita evaluar o reportar casos de injuria o de daño en nuestros animales. Por ejemplo, acá, el que ven a la izquierda es un registro de la Universidad de McGill, que a mí me encanta, tienen todos los procedimientos operacionales estandarizados disponibles en Internet, así que si quieren darles una mirada, son fabulosos, súper claros, están en inglés, pero enseñan mucho, ¿sí? Entonces, ellos tienen las tarjetas y además tienen un registro como el que ven acá, donde se evalúa cada parte del animal. Fíjense, ¿se acuerdan que yo les decía que en los POEs tiene que haber diagramas, fotos, figuras? Bueno, ellos incorporan una figura dentro de un registro de
de incidencia en el bienestar animal, ¿sí? Lo ideal sería tener diferentes colores de tarjetas en la identificación de jaulas. Y en la parte de incidencias de bienestar animal, en general se recomiendan colores bien llamativos o letras muy grandes, ¿sí? Para no pasarnos por alto en la revisión. Inclusive se le ponen como stickers con colores fluorescentes, ¿sí? Eso puede ser una buena medida también. Y obviamente registrar qué tratamientos recibe cada animal. Eso es importante también. Hablemos de alimento. Seguro van a hablar un poquito en la charla, en la unidad de alimentación. Pero bueno, con respecto a los registros, algo muy importante es registrar no solamente cuándo ingresa el alimento y cuánto alimento nos queda, sino el número de lote. Cada una de las bolsas de alimento, de los sacos donde viene el alimento, tiene que tener un número de lote y la fecha de vencimiento y elaboración, ¿sí? Nosotros sabemos que en general, por ejemplo, cuando estamos trabajando con cobayos, la dieta de cobayos tiene una vigencia de 6 meses, porque viene adicionada con vitamina C. Entonces es muy importante tener esta fecha de vencimiento y no pasarnos, ¿sí? Porque podemos tener muchos problemas en los animales. Les da escorbuto, así que, ojo. Además nos permite saber cuándo tenemos que solicitar alimento, y quizás el vendedor, el proveedor se demora, entonces es bueno siempre mantener un registro de cuánto vamos gastando, cuánto nos va quedando, qué número de lote, fecha de elaboración, fecha de vencimiento, a dónde va ese alimento, porque si podemos detectar un problema tardío, vamos a saber a qué animales les dimos ese alimento, ¿sí? Y en qué contenedor está. Si tenemos varios contenedores en la sala, es bueno hacer el seguimiento. Así que como ven en este registro, podemos hacer el seguimiento desde que ingresa al bioterio hasta que se utiliza. Eso es importante, tener trazado, una trazabilidad en los procesos. Eso es lo que queremos con los registros. Y con respecto al registro de químicos, también vamos a hablar más adelante, pero ¿qué es lo que tenemos que registrar? Si estamos utilizando un desinfectante, por ejemplo, nosotros utilizamos Vircon, puede ser cualquier otro, ¿qué es lo que nosotros registramos siempre? La fecha de fabricación, obviamente, pero la fecha de vencimiento, cuándo se empezó a usar y el registro de cada uso, ¿sí? Y esto es importante porque tenemos que saber dónde van estas sustancias que pueden estar comprometiendo la salud del personal si no se utilizan correctamente, ¿sí? Nos permite una buena gestión porque sabemos cuánto se gasta, ¿sí? Hacemos una trazabilidad del producto, y entonces lo mismo que el alimento. Sabemos cuándo tenemos que solicitar más. Todos estos registros de insumos nos permiten además en la gestión respaldar el presupuesto que nosotros pedimos de un año al otro o de un mes al otro, dependiendo de cada instalación, ¿sí? Entonces, como ven, los registros no es solamente como para saber cuántos grados hizo hoy o en qué se usó cada cosa, sino que nos permite desde la tarea del técnico que tiene que verificar, registrar, hasta la gestión total de la instalación. Es muy, muy importante llevar los registros. Hoy en día se está pasando todo a digital, como les contaba, y eso es mucho más fácil, ¿sí? Quizás desde una tablet, un iPad, lo que sea, podemos idear algún sistema de registros que ya hay, de hecho, y hay gratis, para digitalizar la información. Entonces, supónganse que hay una inundación o lo que sea, y se mojan los registros, bueno, tenemos la parte digital. Siempre asegurarnos de que esos registros estén en otro lado, además de lo físico, en el bioterio, ¿sí? Uy, hablé muy rápido,
y nos van a quedar 1 hora de preguntas, así que yo estoy feliz de poder responder a todas las preguntas que tengan. Hay muchos participantes por ser sábado, así que les agradezco un montón. Para mí está buenísimo esto. Muchísimas gracias, Mica. Ahorita empezamos con... Hablé muy rápido. Demasiado. No, pero creo que está bien porque en este tiempo creo que nos vamos a ampliar los temas con las preguntas. Creo que buenísimo, buenísimo. De eso se trata. ok, empezamos con la primera pregunta. Dice que si todos los POEs los debe aprobar el SICUAL, aún que sea, por ejemplo, uno de alistar las cajas para el cambio, dice. Sí, idealmente, acuérdense que el SICUAL es una pata del Programa Institucional de Cuidado y Uso de Animales. En general, el jefe del departamento del bioterio es el que firma que está aprobado el POE, y de ahí es como un espaldarazo al procedimiento, como que el SICUAL toma razón de que así se hacen las cosas en el bioterio, ¿sí? Pero finalmente el trabajo mayor se lo lleva todo el personal de la instalación. Es como que el SICUA toma razón de que eso existe y se hacen así. Entonces, en el caso de las visitas, van a tomar el POE y van a decir, bueno, siguen haciéndolo así, o se modificó, o lo que sea, entonces es para eso. Es ideal que el SICUA también apruebe todos los POEs, sí. Ok, gracias. También dice, relacionada con los POEs, hay una pregunta también que dice, ¿las ISOP son las siglas de los POE en inglés? Sí, sí, esa es la pregunta, sí. En inglés es SOP, que es, las siglas son Standardized Operative Process o Procedure, depende, ¿sí? SOP, sí, sí. Gracias. En castellano puede ser POE, PNT, que es procedimiento normalizado de trabajo, o procedimiento operativo estándar, POE también, sí. Ok, gracias. Dicen, ¿cuál es la concentración del peróxido de hidrógeno que se utiliza en la desinfección de las jaulas? ¿Y qué otros compuestos podemos utilizar en la desinfección de las jaulas y bebederos? La concentración va a depender de cada producto, ¿sí? Seguramente en la unidad que viene vamos a ver diferentes concentraciones, ¿sí? Y depende el material también, o dependiendo del ambiente, ¿sí? Cada producto tiene su concentración de uso, dependiendo dónde querramos aplicarlo. Y la segunda pregunta, perdón, era... La segunda ¿Qué parte. otros tipos de, perdón, qué otros Desinfectantes, tipos sí, sí. de desinfectantes se pueden utilizar? Mira, hay muchísimos. Hoy en día la industria de productos para bioterio se ha diversificado de una forma maravillosa. Tenemos desde Virkon S, amonios cuaternarios. Bueno, el Virkon S es una mezcla de peróxidos con amonio, no tiene amonios cuaternarios, tiene otras sustancias, amonios cuaternarios, hipoclorito de sodio, dióxido de cloro, hay un montón. Lo importante es que ustedes estudien si ese desinfectante es compatible con el material que vayan a desinfectar y con la función final de ese material, ¿sí? Que no queden residuos, por ejemplo, si tienen que estar en contacto con los animales. Eso es importante, ¿sí? Ok, gracias. Hay otra pregunta que dice, el uso de hidropack en caso de emergencia a veces es muy problemático porque los ratones no saben tomar agua de esta manera y los ratones muy pequeños no alcanzan las válvulas. ¿Qué experiencia tiene con este problema? Sí, es verdad. Por eso yo les decía que son súper buenos para emergencias, ¿sí? Porque, o sea, nosotros tenemos que elegir en definitiva si los dejamos morir, porque no hay agua, porque no tenemos de dónde sacar agua, o poner el hidropack. Bueno, ¿cuál es la
mejor opción, ¿sí? Pero es verdad, si los animales no están habituados a usar válvulas, les va a costar un poquito. Pero la mayoría, yo diría que se habitúan. Y lo otro, con respecto a los animales muy pequeños, yo en ese caso los ponía abajo, ¿sí? Ponía la válvula de tal manera que también los pequeñitos pudieran imitar a los adultos a tomar. Sí, sí, pero es verdad que algunos, sobre todo en algunas líneas de ratones, les cuesta más aprender. Eso es verdad. Pero en el peor de los casos, por lo menos, tienen agua de buena calidad al alcance. Sí. Ok, hay una pregunta aquí que creo que se va a tratar más adelante, pero igual la hago para que. Indica cuáles son los valores que se deben monitorear en el agua y sobre todo se enfoca a la parte de la dureza, pero quiere saber cuáles son los valores que se recomiendan. ¿Qué parámetros son los que hay que medir? Sí, sí, es muy buena pregunta. Es que va a depender de cada equipo. ¿Sí? El equipo, cuando uno lo adquiere, te dice qué requerimientos de agua necesita. Por ejemplo, no sé, no te podría dar valores de referencia, porque cada uno de los equipos que tenemos en instalación funcionan con diferente tipo de agua, ¿sí? Nosotros siempre medimos antes y después de realizar el pasaje por el sistema de ósmosis. Entonces, deberías fijarte en los requerimientos de los equipos que vos tenés en el bioterio. ¿Qué calidad de agua es la ideal? Muy bien, gracias. Dice si los hidrogeles solo se pueden utilizar en ratones o también se pueden utilizar en cobayos y conejos. Sí, se pueden utilizar en todas las especies, pero hay que tener en cuenta que son chiquititos, son como de este tamaño, ¿sí? Si van a transportar un conejo, el conejo toma 100 ml por kilo por día, es mucho, ¿sí? Entonces tengan en consideración eso, ¿sí? Antes de que existieran estos hidrogeles, lo que yo hacía cuando tenía que transportar animales era agarrar estas bolsas Ziploc, ¿sí? Hacer gelatina sin sabor y dependiendo del animal se le ponía sucralosa o no, le hacía, bueno, esperaba que se solidificara la gelatina y le hacía unos cortes, ¿sí? Abría esa bolsa y se la dejaba disponible. Si alguno ha recibido animales de Jackson Laboratories, seguramente habrán visto estos packs de geles, que es gelatina en el fondo, ¿sí? Donde los animales se pueden hidratar. Hay que tener en cuenta eso, que cuánto toma el animal por día, cuánto será el traslado, o cuánto van a estar sin botella para suministrar la cantidad de gel que necesitan. Pero sí, se pueden usar en todas las especies. Lo que pasa es que a algunos no les gusta. Ese es el tema. Es igual que con el hidropack. Sí. Sobre todo los cobayos, son, bueno, seguramente que en la unidad de cobayos lo van a decir, pero los cobayos no les gustan las cosas nuevas. Se rehúsan, por ejemplo, cuando uno les da un alimento nuevo, demoran un poco en aceptarlo. Entonces, con este tipo de alternativas al agua también puede pasar lo mismo, pero tengan paciencia. Gracias. Ahorita doy otra pregunta que dice, ¿cómo se hace un test de salud en el área de cuarentena? Perfecto, bueno. El test de salud también va en función de cada instalación, de cada especie, ¿sí? Y del estatus sanitario que estos animales traigan, ¿sí? En general, nosotros antes de ingresar cualquier animal a los bioterios debemos solicitar al origen el estatus de salud. Les pongo un ejemplo. Voy a recibir ratones que tienen Helicobacter, que es una bacteria que infecta el tracto intestinal, ¿sí? Que habitualmente es subclínica, pero que en ciertas líneas de animales puede causarles colitis o inflamación intestinal.
El investigador para el cual van estos animales está trabajando en cerebro y se le ha informado que todos los animales vienen con esta bacteria, pero él accedió a usarlos. Pero yo tengo animales que no tienen Helicobacter y no quiero el Helicobacter ahí. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que extender ese periodo de cuarentena. Hay diferentes formas para erradicar esa bacteria. La forma más eficaz es por transferencia embrionaria, ¿sí? Entonces, y esto es un procedimiento que puede durar hasta 6 meses, ¿sí? En erradicarlo. ¿Cómo tengo que hacer los test de salud? Bueno, si puedo hacer, mandar las muestras directamente afuera, por ejemplo, hay laboratorios como Charles River, Taconic y muchos otros que hacen una batería de test de PCR, ELISA o inmunofluorescencia de cada uno de los patógenos que nosotros querramos. Esa es una forma, mandarlos afuera. Uno manda, no el animal ya, se puede mandar gotitas de sangre en un papel de filtro, puede mandar fecas, puede mandar hisopados, ¿sí? Y no es necesario sacrificar los animales. Si tenemos la oportunidad de hacer PCRs dentro de la instalación o en los laboratorios que en general están alrededor, buenísimo, genial. La frecuencia va a depender, como les decía, de cada instalación, del apuro que tenga el investigador y de el patógeno en sí, ¿sí? No hay una frecuencia así como establecida. Por ejemplo, las regulaciones de FELASA, las recomendaciones de FELASA, no son regulaciones, son recomendaciones para el testeo. Uno tiene que pensar en un panel de patógenos a testear que sea real, ¿sí? Porque igual son muy costosos los tests. Entonces, ¿qué quiero yo dejar excluido de mi instalación? Entonces hay formas de testearlos. Cada 3 meses, cada 4 meses, puede hacer un test corto de ciertos patógenos y el test anual, que ese tiene que ser completo. ¿Sí? Esa es otra forma. Gracias. Hay varias dudas de los registros y del control de registros, entonces te voy a leer, las voy a tratar de unificar. Dale. Sobre todo dicen que, bueno, tienen mucho problema en cuanto a que el personal técnico pueda llenar los registros porque para ellos es un extra de tiempo y un trabajo extra, ¿verdad? Sí. Entonces, pues quieren ver como qué recomendaciones puedes dar de eso para que ellos se adapten a eso, ¿verdad? El uso de los registros. Y también preguntan dónde se pueden conseguir sistemas de registro digitales para poder ellos llevar los controles y qué medios de respaldo se pueden utilizar para esa información digital, ¿verdad? Si en caso hubiera una pérdida de información por virus o continuidad de programas y registros entre diferentes administraciones. Perfecto, sí. Sí, la verdad es que en general el personal técnico es bastante, a veces rechaza todo este tipo de registros porque es verdad, es como mucho tiempo. ¿Cuál es una forma de que se integren a estos registros? Es hacerlos digital. Son generaciones, los técnicos de hoy son generaciones súper digitales, ¿sí? Que no es lo mismo hacer un clic que escribir estos registros de papel, ¿sí? Todo lo que puedan pasar a digital, genial. Yo les recomiendo tener o computador o tablets, ¿sí? Que estén a disposición de los técnicos, ¿sí? Dentro de la instalación y que no salgan de la instalación. Eso es importante. ¿Cuáles son los sistemas? Yo he usado varios. Hay uno que es gratis y en general son bases de datos que uno las puede adaptar a cada necesidad en realidad, ¿sí? Que tienen que estar relacionadas también con los insumos. En general son bases de datos que se usan en la parte de asignación de tareas, ¿sí? Si ustedes googlean sistema de asignación de tareas, van a ver un montón. A mí hay uno en particular que me gusta mucho, que es una aplicación que uno la puede tener en el teléfono y puede interactuar en el mismo tiempo con
la gente que está dentro de la instalación y ver si han chequeado o no las tareas asignadas, ¿sí? Esta aplicación se llama Airtable, ¿sí? Como aire, mesa. Es gratis, ustedes se pueden registrar y ya les van a mostrar diferentes plantillas y uno la puede adaptar a la cantidad de personal que haya, a las actividades que realiza cada uno, a las actividades, la frecuencia, puede hacer de todo. Y además puede extraer tablas, tabulados los datos. Eso es muy importante también. Y toda esa información no se borra, queda en la nube, ¿sí? Hay muchas. A mí me gusta esa porque es muy fácil de usar para todos los técnicos. Es colorida. Uno además le puede asignar colores, tipos de letra. Es como muy amigable con el usuario, ¿sí? No es que le haga propaganda, pero es la que a mí me ha dado mejores resultados, ¿sí? Hay otras, qué sé yo, puede ser Excel, pero Excel es aburrido, ¿sí? Esta es como que tiene, no sé, una forma bonita de interfaz, ¿sí? Pruébenla. Y si no, hay un montón. Googleen Airtable o similar y seguro les van a aparecer un montón, ¿sí? Pero mi recomendación fuerte, fuerte, pásense a lo digital. A mí me gusta mucho escribir en papel, pero la verdad que el tiempo de los técnicos es súper valioso, ¿sí? Y con solo un clic ya van a poder terminar con la tarea asignada de registros. Eso es importante. Mm. Además, imagínense, miren, les doy una experiencia. Por ejemplo, en las incidencias de bienestar animal, en cambio de que el técnico tenga que escribir dermatitis, entra en el perfil de los animales, hace clic en dermatitis, en incidencias dermatitis y ya está registrado, ¿sí? O sea, uno puede alimentar ese sistema como a uno le acomode. Eso es lo bueno, muy flexible. ¿Y qué programas de respaldo se pueden utilizar para, en caso, por ejemplo, como decía, de pérdida por un virus o por cambio de programas o de administraciones? ¿Qué programa de respaldo recomienda o cómo se debería llevar el respaldo? En general uno siempre guarda encriptada esta información, ¿sí? Uno puede bajar los reportes y subirlos a una intranet, o puede contratar servicios digitales de nube como son Dropbox o alguno que se pueda encriptar. Esa es la forma más segura. Ok. ¿Y cada cuánto tiempo se debería hacer el backup? Depende. Depende de cada instalación. Si uno está chequeando constantemente, aunque sea una vez por semana, el manager o el supervisor tiene que destinar tiempo para hacer el backup y no solamente hacer el backup, sino verificar que los procesos se hayan hecho, ¿sí? Entonces puede aprovechar ahí y hacer el backup. Muy bien, gracias. Hay otra pregunta. Bueno, preguntan si sabes que si se han hecho POEs de ranas, del uso de ranas, y si podrías indicar más de alguno que conozcas. Sí, sí, de Xenopus estamos hablando, Sí. o de Tropicalis, bueno, pero sí, sí, hay un montón de POEs. Si ponen en Google SOP Xenopus, les van a aparecer un montón. Y si quieren me pueden escribir, si necesitan algún SOP en particular, yo mantengo una colección de más de 500 POEs. Así que tengan la confianza de escribir, me escriben al correo. Yo no sé si puedo mandarles mi Sí, correo. sí. Solo que tengo deshabilitado ahorita para que me entren Ah, directamente a perfecto. mí los mensajes. Pero al finalizar, Sí, igual sí, no vamos. hay problema. Ustedes escríbanme y yo les puedo enviar o bien la fuente de los POEs, donde pueden encontrar todo, o algún POE en particular que necesiten. Me encanta ese tema. Sí. Gracias. También relacionado con los POEs, dice cada cuánto se deben actualizar y revisar los POEs.
Habitualmente, como les decía, si es una instalación donde hay mucho ingreso de investigadores nuevos o mucho personal, mucho recambio del personal, al menos cada 6 meses, ¿sí? Otras instalaciones un poquito más estáticas, una vez anualmente es lo recomendable, una vez por año. Ok, gracias. Indica también, bueno, la pregunta es como bien, no sé qué quieren en general, pero dice análisis de datos registrados, software o aspectos mínimos. Claro, cuando uno hace el backup de la información, uno necesita analizar esos datos, ¿sí? Lo más fácil es Excel, donde uno pone las funciones qué es lo que quiere discriminar y puede darle una curva o un gráfico, lo que sea, ¿sí? Pero sí es importante eso, es súper importante analizar los datos, porque si yo me llevo una tabla y no sé qué hacer con la tabla, no tiene sentido, ¿sí? Pero si puedo ver una curva de temperaturas para ver cómo se comportan los aires acondicionados a través de 6 meses, un año, y sobre todo en los cambios de estación, es súper bueno tener una curva, sí. Tabularlas o hacer gráficos, eso es ideal. Ok, dice si puedes decirles el nombre de desinfectantes no irritables para los guantes, lo que se utilizan para los guantes para manipular a los ratones o conejos. No irritantes. Sí, por ejemplo, nosotros usamos Vir con S al 1% para todo. Y no hemos visto problemas de dermatitis en los animales, no hemos visto problemas de escaras, nada, nada. Lo importante es utilizar el desinfectante en la concentración que el fabricante lo indica, ¿sí? La verdad que nosotros usamos ese, algunos usan etanol al 70%, que es lo que más se usa, yo creo, en los bioterios. Y también he utilizado amores cuaternarios, no he visto problemas. Siempre, yo creo que siempre que uno lo utilice dentro de la concentración que indica el fabricante, no debería haber mayores problemas. Gracias. Dicen, en caso de no contar con un sistema que nos permita realizar cambio de aire, ¿qué condiciones se pueden considerar para garantizar una buena oxigenación en los animales? Es que es muy difícil, porque acuérdense que los sistemas de aire es el corazón de cada bioterio. Cuando uno piensa en un bioterio, lo primero que se le tiene que venir a la mente es cómo va a acondicionar el aire y la ventilación que tenga que haber. Es muy, muy difícil, no se puede garantizar, de hecho. Ok, gracias. También preguntan cuál es la recomendación de frecuencia mínima y máxima para la rotación de desinfectantes. 6 meses, sí. Hay desinfectantes, por ejemplo, los amonios cuaternarios se recomienda 6 meses. El Vir con S no necesita rotación, pero nosotros también lo rotamos. Pero en general cada 6 meses es deseable. Sí. Muy bien, gracias. Dicen, bueno, acá hay una, dice, como bien lo dijiste, en estos últimos 20 años ha avanzado mucho la tecnología en la ciencia. En la institución que la persona labora no hay instalación de un SICUAL y él quiere proponer, al menos para empezar a formar algo, un cuestionario sencillo de protocolo a los investigadores usuarios del bioterio, cuando ellos solicitan a los animales. La pregunta es, ¿puede comenzar con ese intento? ¿Vale la pena hacerlo? Sí, de todas maneras, claro. Sí, sí, así empezamos todos, yo creo. Está muy buena la pregunta, porque no hay que tener vergüenza, ¿sí? Todos empezamos desde algún punto. Así que sí, de todas maneras, es muy bueno empezar, aunque sea con un granito de arena, a hacer el camino. Y eso te va a llevar solo a avances, ¿sí? Hay que tener en cuenta que hay que explicarle a los investigadores por qué es tan importante este proceso,
¿sí? Que las regulaciones lo exigen, que las revistas internacionales están exigiendo la aprobación de un CICUAL. Entonces, ya con hacer un formulario de solicitud de animales, ya vas a ir por muy buen camino, así que sí, sí, adelante. Gracias. Dice, si compro animales de un bioterio, ¿qué información debe tener el documento sobre el animal comprado? ¿Y qué se puede realizar en caso de que los animales lleguen enfermos? Bueno, el documento que tienen que tener los animales ingresantes lo va a dictar cada institución, ¿sí? Como mínimo, tiene que estar el estatus de salud de los animales de origen, tienen que indicar la fecha de nacimiento, la línea, la cepa, la raza, ¿sí? El sexo, cantidad de animales, el alimento que están recibiendo, que muchas veces lo pasan por alto. Pero hay problemas que a veces aparecen que están en función del alimento que recibían y cuando cambiamos de alimento, ahí empiezan los problemas. El sistema de alojamiento, donde estaban los animales, ¿sí? Como indagar un poquito en la historia. Eso es importante. Cada instalación, cada institución debe tener una política de qué patógenos quiere dejar ingresar y cuáles no. Ojo con eso. ¿Sí? Hay que ponerse firme. Uno no puede entrar cualquier cosa al bioterio. Porque los animales que están viviendo ya ahí y que están sanos pueden contaminarse con estos nuevos que van ingresando. Entonces, para eso son las cuarentenas. Como les decía, dependiendo de cada patógeno, hay ciertas acciones que el médico veterinario puede llevar a cabo. A veces se puede, a veces no se puede. Entonces, eso es una política institucional. ¿Sí? Acuérdense que las políticas no son flexibles. Es un documento donde ahí, junto con el CICUAL, el médico veterinario institucional, se deben poner firmes. Señores, estos son los patógenos aceptables y estos no. ¿Sí? Y si el investigador en general quiere de todas maneras ingresar esos animales, puede pedir que le manden animales limpios, que hagan lo que tengan que hacer en el bioterio de origen y después se los manden. ¿Sí? Cada vez más los bioterios tienen estas tecnologías de transferencia de embriones u otras tecnologías para limpiar los animales. ¿Sí? Así que lo ideal es siempre traer animales sanos. ¿Sí? Gracias. ¿Cada cuánto se recomienda cambiar la cama de los animales? Eso va en función del material del lecho. Lo veíamos en la clase pasada, el jueves, que dependiendo si uno usa viruta de pino, o los aspen chips, o celulosa, o mazorca de maíz, ¿sí? La durabilidad de ese material va en función también de la ventilación que uno tenga en las jaulas. Si tiene racks ventilados, si tiene jaulas convencionales, ¿sí? En general, la máxima frecuencia es semanal, ¿sí? Pero lo que ha pasado ahora en situación de pandemia es que se han alargado esos tiempos, ¿sí? Ahí se ha descubierto que, puedo estirar un poco para 14 días, ¿sí? Los animales, cuanto más frecuente los cambiemos, más nerviosos van a estar. No les gusta que les cambiemos el microambiente, ¿sí? Pero nosotros tenemos que asegurar de que no haya niveles de amoníaco dañinos para ellos y para nosotros, obviamente. Entonces, hay reportes donde dicen qué periodicidad de cambio es cada lecho en función del material que está hecho. ¿Sí? Si quiere la persona que hizo esa pregunta, le puedo dar el link de una publicación de EILAS, ¿sí? Que hay en función de cada lecho. No hay problema. Gracias. Hay otra pregunta que dice, el bioterio donde la persona está es convencional y el tratamiento que se realiza para el suministro de agua es doblemente filtrado con el filtro Pasteur.
Eso es lo que ellos tienen. Entonces la pregunta es, ¿será suficiente con esto? No lo sabemos hasta que no haga un análisis de pH, de dureza y de contaminación microbiana de el agua que ya sale filtrada. Por eso es importante, no solamente los registros, sino estos controles, ¿sí? El papel aguanta mucho, pero hay que hacer los controles, ¿sí? Eso es lo más difícil, ¿sí? Porque uno pierde la frecuencia. Pero mi sugerencia es que analice el agua antes de ponerle en las botellas, en el paso final de filtración. Si podrías indicarnos un estimado más o menos de precio de lavadoras de jaulas. No, no tengo idea. Bueno, nosotros teníamos una, pero la compramos hace mucho. No, la verdad es que no sabría decirte. Deberías contactarte con los diferentes proveedores que tenés en la zona y solicitar una cotización. Y además va en función del tamaño que necesites y del material a lavar. No sabría decirte precio. No. Si me permites ahí un poco, Mica. Sí, claro. Quizás lo que tenga que, no sé de dónde, de qué país venga la pregunta, pero sí habría que considerar ahí quién es el proveedor más cercano, ¿no? Para, en este caso, proveerse de algún equipo. Y muchas veces considerar también que a veces los gastos de importación casi son iguales al costo del equipo. Y yo haciendo un poco de comercial, si me permiten también, bueno, en el caso de nosotros, yo estoy en México. Hay un proveedor en Estados Unidos bueno, la marca se llama Lavex. No sé si la conocen. Él es Sí. el chico que tiene esa empresa. Lo que hace es recolectar equipos de diferentes bioterios, principalmente de los Estados Unidos. Algunos los dan de baja prácticamente nuevos. Entonces, él pone a la venta esos equipos en precios muchísimo más baratos que lo que costarían nuevos en un lugar. Inclusive él garantiza la correcta operación de los equipos. Se llama bueno, es Ed, no sé si Edward o qué, ruso, el nombre del contacto. Pero ustedes le ponen a internet Lavex. Esta empresa vende equipos muy, muy baratos y tiene prácticamente de todo, desde jaulas, autoclaves, lavadoras, etcétera. Prácticamente es muy amplio. Tú le picas ahí en su página y puedes encontrar equipo. En el caso de nosotros, del BT donde yo trabajé, nos hicimos de algunos equipos a través de este sistema y la verdad nos salieron a veces hasta mucho más de la mitad del precio de un equipo nuevo. Sí, ahí les puse en el chat el link. No solamente equipos vende desde jaulas, rejillas, de modelos diferentes de proveedores. Sí, yo lo conozco, estuve ahí hace unos años viendo y la verdad es que tiene un stock súper amplio y los precios son mucho más baratos, sí, de todas maneras. Gracias. Preguntan si las pruebas para el agua pueden ser en tiras o se tienen que hacer directo en un laboratorio. Ninguna de las dos. La verdad es que las tiras no son muy fiables, ¿sí? Se recomienda siempre tener un medidor de pH o de dureza. Ahora dependen unos portátiles chiquititos que no son caros para nada. Tenerlos para eso en el bioterio, ¿sí? Llevar la muestra al laboratorio significa más tiempo, depender de recursos de otros. Entonces, si pueden tener medidores ahí, sería genial. ¿Sí? Son del tamaño de un teléfono, entonces son baratos. Es buena inversión. Me preguntan también si pueden mencionar las pruebas más comunes hacia los animales para su estatus microbiológico. Como por ejemplo, heces, si tiene que buscar parásitos, o de órganos, y qué organismos encontrar que sean normales o anormales. Es buena pregunta, pero esa corresponde al módulo de patología. Yo no me quiero adelantar, pero hoy en día enviando heces, hisopados,
ya pueden tener con eso un amplio resultado de los patógenos, ¿sí? Y todo va a depender de la base de microbiota que tengas vos en el bioterio, ¿sí? Porque cada bioterio es particular. Uno no puede generalizar. Uno tiene que decir, este patógeno por ahí lo puedo dejar porque no interfiere en mi investigación, o este no. Es muy difícil, muy difícil. Eso lo tiene que analizar el médico veterinario institucional en función de lo que se esté realizando de cada instalación. Gracias. Pregunta si puedes profundizar más en el tema de la validación de los procesos. Si podrías dar alguna referencia. De validación de los procesos, ¿en cuanto a qué? Esa es la pregunta. ¿Qué tipo de procesos necesitan validar? A lo mejor las guías ALAC, ¿no? Sí. Les sugiero que entren a la página de ALAC, que ahora se las voy a poner acá, alac.org. ALAC lo que hace es dar recomendaciones sobre los procesos de validación para la acreditación. Entonces ahí van a poder encontrar como las bases de lo que se pide en una acreditación, ¿sí? Eso lo tienen que adaptar a su instalación, obviamente. Pero ahí pueden encontrar como las guías o recomendaciones de lo mínimamente útil para validar, ¿sí? Gracias. Preguntan que en su bioterio las cajas y botellas que se desinfectan con cloro, dice. Pero hemos notado que las ratas tienen irritación en las vías respiratorias. El Virkon es muy caro y no lo pueden comprar. Entonces, ¿qué otra cosa puede recomendar para que ellos puedan utilizar? Primero hay que tener en cuenta si la afección de los animales es en relación al uso del cloro desinfectante. Puede haber otra patología de base. Entonces, yo lo primero que haría sería testear el estatus sanitario de los animales. Simultáneamente, verificaría que cómo se prepara ese cloro para desinfección, en qué porcentaje, si está hecho correctamente ese proceso, ¿sí? Eso verificaría, las dos cosas. Y ayudaría también en el caso del cloro, que pues sí hay que decirlo, es muchas veces lo que tenemos disponible, ¿no? Sí, de todas maneras. Sí, bueno, sí. a nosotros nos funcionaba dar un enjuague posterior para eliminar el exceso de cloro. Y también checar la concentración que le están poniendo al cloro. Porque exacto. A veces nos pasamos mucho en poner demasiado cloro. Sí, y lo que tienen, si tienen botellas plásticas, en general, las partículas de cloro quedan en las botellas plásticas. Entonces, ojo con eso, ojo con el enjuague final. Gracias. Preguntan también si tienen alguna sugerencia de su experiencia para los protocolos, alguna sugerencia de su experiencia para los protocolos en animales centinelas. Sí, también va a ser de otra unidad. Los protocolos de animales centinelas también, es como les decía, los POIs no pueden ser generalizados. Tienen que ser en función de cada instalación y hay que estudiar la especie, la frecuencia de ingreso de los animales al bioterio, qué tipo de líneas tienen, qué tipo de racks ventilados, o si trabajan en jaulas convencionales, si son salas donde se mantienen diferentes líneas de animales. Son muchos datos los que hay que recabar antes de sugerir un protocolo de animales centinelas. Quizás el que más se adecua a la instalación donde estoy yo, no es lo correcto aplicarlo en todos lados, ¿sí? No hay un estándar, ¿sí? Lo que pueden hacer es chequear las recomendaciones de FELASA
para el monitoreo de salud de los animales, ¿sí? Pero no va a haber una receta escrita como si fuera un POE. Eso denlo por sentado. Sí. Muchísimas gracias. Ya vamos a ir terminando. También esta pregunta un poquito fuera del tema, y él incluso lo indica, pero dice que el SICUAL los puede apoyar en recomendaciones veterinarias. Pregunta él si se puede presionar para algún cambio o renovación de integrantes. Sí, sí, claro, sí. Entiendo que desde la instalación quieren presionar para el cambio de integrantes, ¿verdad? Ya sí me entendieron. Ok. Lo que tienen que hacer es leer el reglamento interno del SICUAL. Todo SICUAL tiene que tener un reglamento interno donde tiene que decir con qué frecuencia se renuevan los miembros. ¿Sí? Entiendo que hay alguien medio problemático en el SICUAL, como pasa en todos lados. Pero sí, lo primero, sugerirles que lean el reglamento interno del SICUAL para ver con qué frecuencia se cambian los miembros y si se pueden comunicar con el presidente del SICUAL o con el oficial institucional para conversar sobre algún episodio en particular y por qué creen que hay que cambiar a esa persona. ¿Doctor iba a comentar algo? ¿Cómo? No, al doctor le digo yo que algo porque le quitó su audio. Interpreté un poco la pregunta como si cuando hay también personal conflictivo dentro del bioterio, a lo mejor también era la pregunta, ¿no? Y ahí es un poco más difícil. Sí, siempre. O sea, cada uno que trabaja en el bioterio es diferente. Yo les recomiendo tomarse el tiempo para conocer a cada una de las personas, porque lo que funciona con alguno no funciona con otro. Entonces hay que como aplicar la inteligencia emocional. Hay una pregunta que me parece muy interesante, doctora Micaela. ¿Qué opinas del uso de agua ozonizada para los animales? Y yo agregaría también, porque a veces nos han preguntado, ¿qué opinas del agua acidificada? También se usa mucho, ¿no? En muchos bioterios. ¿Qué opinas de esto? Sí, les cuento mi experiencia. Con el ozono, no me fue muy bien. En general prefiero el tema de, si no tengo posibilidades de acidificar el agua o esterilizarla, utilizar el sistema de desinfección por luz UV, que es básicamente una lámpara UV que va dentro de un ducto donde va el agua. Se usa mucho en instalaciones de animales acuáticos, ¿sí? Entonces, a medida que pasa el agua, la lámpara UV desinfecta el agua. Todos estos procesos nunca esterilizan, siempre desinfectan. O sea, corremos el riesgo de que haya algún patógeno que pase sin querer. El proceso que mata todo es la esterilización. Nosotros lo que podemos hacer físicamente con la lámpara, con el ozono y tal, es desinfección. A mí me gusta la parte de UV, sí. Pero hay que tener en cuenta que hay que cambiar la lámpara cada 6 meses también. Hay que tener presente eso. Y la segunda parte, sobre acidificar el agua, nosotros la acidificamos, especialmente lo llevamos a pH 3. También está con un POE súper específico, porque uno usa ácido clorhídrico, entonces tiene que tener ciertos resguardos. Cuando uno lo manipula, lo prepara. Nosotros preparamos un stock y de ese stock sacamos alícuotas. Y llevamos finalmente el agua a pH 3 antes del autoclave. Lo autoclavamos. Además tenemos la planta de agua al principio. Acidificamos y esterilizamos y medimos el pH después también, para garantizar de que siga a pH 3. Nos da buen resultado. No hemos tenido problemas con los animales para nada y tenemos animales inmunodeficientes severos.
Entonces tenemos que asegurarnos por todos los medios que esos animales están en buenas condiciones. Y la verdad es que no hemos tenido ningún problema de salud. ¿Me permites también ahí comentar una experiencia personal? Yo pensaba que los Sí. equipos de ósmosis inversa eran muy caros, pero hoy en día ya no son, ¿eh? No, hay unas pequeñas plantas chiquitas muy baratas que se pueden poner en varios puntos estratégicos del bioterio y cuestan, que sería el equivalente en dólares, que sería unos $100, si acaso mucho, ¿no? Ahí está de $50, ¿no? Sí. En diferentes países, pero sí hoy en día esa tecnología de la ósmosis inversa, que antes era muy novedosa. Inalcanzable. Hoy está prácticamente al alcance porque se han hecho equipos domésticos y tú puedes instalar en tu casa un equipo de ósmosis inversa y pues llevarlos al bioterio es relativamente fácil. Yo me sorprendí del costo. Sí. No, de hecho nosotros tenemos dos sistemas de filtración. Bueno, la primera parte está el ablandador de agua y tenemos un sistema de filtración de ósmosis solo para la lavadora de jaula y para el suministro de las botellas, y otra de ósmosis reversa solo para el autoclave. Entonces, también vamos distribuyendo la carga. Cuando se tapan los filtros de una, no se tapan lo otro, entonces podemos hacer bypass entre los dos sistemas. Eso es también muy interesante. Y en realidad los filtros tampoco son muy caros. Entonces, hoy hay disponibles. También, si me permites ayudar también, recalcando la importancia, la importancia de checar la dureza del agua. La mayoría de las ciudades tenemos agua muy dura, que le llaman dura. Muy dura. Muchas sales, ¿no? Entonces, sí le da al traste a la mayoría de los equipos, incluyendo obviamente los equipos de ósmosis. Entonces, sí, el establecimiento de un suavizador es prácticamente requisito indispensable, al menos en la mayoría de los países. Sí, y tengan en cuenta, miren, una experiencia que me pasó ahora. Cuando cortan el agua general y la dan nuevamente, en general esa agua viene súper dura, súper dura. Y ahí es cuando tenemos que tener más cuidado con la saturación de filtros. ¿Sí? A mí de 6 meses han pasado a durar 3 meses, porque hubo cortes intermitentes de agua. Así que tengan en cuenta eso también. Muchísimas gracias a los dos. Y terminamos con una pregunta. Nada más dice si puedes ampliar sobre la información sobre el uso de las cámaras de bioseguridad. Si pueden utilizarse hechizas en caso que no tengan pues las que comercialmente se venden, ¿verdad? Si pueden mandar a hacer y tener hechizas. Sí. Miren, les voy a mostrar algo que no lo vimos en la presentación. Yo les contaba que hay diferentes clases de cabinas de bioseguridad o cabinas de cambio o estaciones de cambio. ¿Sí? La clase 1 es en general la que se utiliza más como estaciones de cambio. Lo que se hace, no sé si dan mi cursor, ¿sabes? Sí. Bueno, la primera, lo que tiene... ¿Sí? ¿Se ve o no? A ver si pongo esta. Bueno. Ahí está. Esta es la clase 1, que se utiliza habitualmente en los bioterios para cambiar jaulas de animales no infectados. Lo que tiene es un filtro EPA aquí arriba. Y lo que va a hacer es un flujo laminar donde va a dar aire filtrado a la superficie y por lo tanto a lo que tengamos puesto aquí adentro. ¿Sí? El flujo, todo lo sucio, nos va a venir a nosotros. ¿Sí? En cambio, en la clase 2, también tiene un filtro EPA, pero además todo esto no sale para afuera, se lo lleva. ¿Sí? Y se lo lleva a un sistema de extracción. Esto puede ser para trabajar con animales de niveles de seguridad 2. ¿Sí? Y también tenemos la clase 3, que se utiliza mucho en biocontención, que son las clásicas que nosotros vemos en las películas que utilizan estos guantes, ¿sí?
nitrilo súper grueso, y lo que tiene es un sistema de filtración EPA doble, donde se filtra todo, lo que entra y lo que sale. Estas también, hay ciertos tipos donde uno puede tener un filtro EPA acá atrás, que también se lleve filtrado el aire. La diferencia básicamente es para dónde va el aire hacia el operador, ¿sí? Acá nos va a dar de seno. Acá se lo puede llevar la máquina, ¿sí? Y además tiene un sistema de pantalla delante nuestro de protección para que no nos dé de seno si no tiene el EPA de atrás. Y este no sale nada, ¿sí? No sale nada al ambiente. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en biocontención. Si se pueden hacer hechizas, sí, se pueden hacer. No son difíciles de hacer. Lo único que uno tiene que tener en cuenta es que el filtro EPA sea validado, ¿sí? Los filtros EPA se validan mediante pruebas de partículas de humo, ¿sí? Y eso lo hacen los fabricantes de cabina. Cuando yo compro una cabina, en general el fabricante o el distribuidor o el vendedor viene a la instalación a validar la cabina, ¿sí? Si yo lo hago, no voy a tener forma de validarlo, de certificarla. Eso es muy importante. Tenemos que tener las cabinas certificadas. La prueba que se hace se llama DOP, que es una prueba de filtro, donde se echa humo para validar cada una de las cabinas, ¿sí? Eso es importante. Se puede hacer. Que la puedas validar va a ser difícil. Por eso uno siempre es importante... ¿Dónde está mi cursor? No puedo dejar de compartir. Es importante tener el proveedor de su lado, ¿sí? Eso es importante. A ver si puedo dejar de compartir. Hay otra pregunta, Sí. yo creo que ya van a ser las últimas porque ya estamos en el tiempo. Pero dice si es necesario evaluar la salinidad en el agua. Y si puedes decir por qué no utilizar agua ozonizada. Porque el sistema de ozonificación es más complejo, ¿sí? Hay que estar muy encima, pero es mi experiencia. Hay que ver en cada equipo si tienen un buen equipo o no. Hay sistemas mucho más eficientes, más baratos, y es una tecnología que todavía está en desarrollo, que no está como bien instaurada en los bioterios, por eso, ¿sí? Es como las lámparas LED y todo eso, cuando empezamos a usar LED, que no se sabía mucho. Yo me voy a lo seguro, porque no puedo jugar con andar probando, ¿sí? Y después lo que preguntaban, perdón, Doris. De la salinidad. Y hay otra pregunta del agua también que te la voy a hacer de una vez. Pregunta si es necesario evaluar la salinidad y dice que por el número de animales con los que cuentan, ellos compran agua de garrafón, agua de garrafones, ¿verdad? Agua potable. ¿Es correcto esta práctica? Acuérdense, lo mínimo que tiene que pasar con el agua que toman los animales es que sea potable, ¿sí? Eso es lo mínimo. Si le dan agua mineral del manantial de no sé dónde, fantástico. Pero midan los parámetros. Puede ser un agua muy buena, pero si el pH está disparado hacia arriba, estamos mal, ¿sí? Midan los pHs, midan la salinidad también, es muy importante, porque va de la mano con la dureza, ¿sí? Sobre todo cuando estamos trabajando con animales acuáticos. Cada especie tiene sus requerimientos de salinidad, de dureza, nitrato, nitrito. Hay un montón de parámetros que uno puede medir en el agua. Yo les di los más básicos, los que tienen que tener en cuenta. Sobre todo, no solo para garantizar los animales, sino también para los equipos, ¿sí? Pero miran todo lo que puedan medir, sería fantástico. ¿Sí? Si me permites, en relación al uso de garrafones de agua, sí sería válido, como tú comentas bien, ¿no? O sea, el agua es pura, viene
muchas de las empresas que venden agua potable para humanos tienen muchos estándares de calidad y es agua muy buena. Y cuando tú la monitoreas es muy bueno. Pero saben, en mi experiencia, que también he utilizado agua de garrafón alguna vez, es que te la acabes. Porque si no te la acabas, si tú ya abriste ese garrafón y lo dejaste 3 días ahí, eso ya está contaminado, ya no garantiza nada. O sea, si vas a usar garrafones, tienes que acabarte. Está destapado. Sí. Sí, por eso es bueno siempre tener un sistema de medición ahí, porque en cualquier momento uno puede medir cómo está el agua, ¿sí? Y es lo que se hace también en instalaciones de acuáticos. En instalaciones de acuáticos uno tiene sus sistemas de medición ahí, los equipos están ahí y se calibran ahí, ¿sí? Una última pregunta y con eso cerramos. Indican cómo lidiar o cómo balancear la problemática entre el uso de Hydropack y la problemática de la ecología actual. Muy buena pregunta. Eso es pregunta para la Product, que son los fabricantes de Hydropack. Sí, de hecho, eso y el uso de jaulas desechables, en el último congreso de ILAS también se les dio así como fuerte, porque es un impacto alto para la naturaleza, porque es plástico que no es reciclable, igual que los guantes de nitrilo, igual que ahora las mascarillas desechables. Vamos a tener un problemón con las mascarillas desechables, pero sí, estaban viendo justamente de tratar de hacer algo con el plástico que se desecha, porque es mucho, ¿sí? Estaban viendo justamente de reciclarlo en alguna otra cosa, pero sí, en eso está, es verdad, es como un impacto fuerte. Si me permites también ayudar ahí, yo creo que ese es uno de los retos de los bioterios hoy en día, ¿no? Cómo volvernos ecológicos, ¿no? Es decir, todo aquello que estamos generando los bioterios que está contaminando, deberíamos de tener soluciones innovadoras. Y sí las hay, ¿eh? Y mucha gente en bioterios de nuestro de Centro y Sudamérica están trabajando, por ejemplo, en el desarrollar jaulas que sean reciclables, etcétera. Entonces, ahí hay mucho que hacer, chicos. Es cosa de tener ingenio y verán que si encuentran el hilito negro, pues se van a hacer ricos. Sí, de hecho, en el EILAS pasado también es un problema el volumen de desechos de lechos de los bioterios. Entonces lo que estaban tratando de hacer era hacer compost. Ahora se hace compost con esos desechos. Así que podría ser una pyme, una mediana empresa que se dedique a reciclar justamente el desecho de los bioterios. Sí, eso está súper al día. Bueno, muchísimas gracias Micaela, de verdad, una plática súper interesante, súper bonita, creo que nos deja despiertos para los siguientes módulos y con la inquietud, ¿verdad? Muchísimas gracias y gracias por organizar. Excelente, Mica, muchas gracias. Sí, muchas gracias a todos. Si hay alguna pregunta que después se les ocurre, escríbanme, no hay problema, ¿sí? Ya puse en el chat. La verdad es que sí, porque algunas cosas quedan fuera de la charla, pero están relacionadas. O yo, en virtud del tiempo, quise dejar más espacio para las preguntas, me parece más enriquecedor, y darles la información básica que tienen que tener. Así que, con toda confianza. Gracias. Un placer. En el chat está el correo de la maestra Micaela, ya lo coloqué para todos, entonces cualquier duda igual pueden escribir. Sí. Igual también pueden escribir a mí, también con mucho gusto, o al doctor, ¿verdad? Sí, para nosotros la trasladamos a ella, ¿verdad? Entonces, ningún problema. Muchísimas gracias a todos por participar y por estar con nosotros virtualmente el día de hoy. Que tengan un feliz fin de semana. Les recuerdo que las presentaciones las vamos a subir a la página de YouTube para los que no las hayan podido ver o para los que la quieran volver a ver. Entonces, muchísimas gracias por estar con nosotros. Que tengan feliz fin de semana, la pasen bien. Seguimos bien. Muchas gracias a todos. Buen fin de semana. Descansen y nos encontramos el jueves que viene. El jueves que viene. Nos vemos entonces. Que tengan feliz día. Adiós. Saludos a todos. Gracias por su presencia.